¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Sergio González. El día de hoy estaré exponiendo mi actividad número 3 de bursatilización de activos y deuda, donde el tema trata de las tasas de interés. En la primera diapositiva explicaré lo que es la tasa de interés. Prácticamente la tasa de interés es la suma de dinero o el porcentaje de una suma de dinero que se da dentro de una fecha determinada. En términos más simples, podemos verlo como que la tasa de interés puede ser el porcentaje de un monto prestado, que es lo que se tiene que pagar. Y en este caso, pues podemos manejarlo también de otra manera, que es al invertir, no solamente al pedir. Cuando se invierte cuando se invierte algún dinero, pues tienes una tasa o un porcentaje, una tasa o porcentaje en el cual se te reflejará pues una ganancia. En este caso será ganancia y mientras es pedir dinero, se aplica una tasa o un porcentaje que será donde se obtiene lo que se tiene que pagar. De esto determinado en un periodo específico. Ahora vamos a pasar a explicar los tipos de tasas de intereses. Primero, la tasa de interés simple, que esta prácticamente se utiliza cuando se quiere mantener un cálculo sencillo. O sea, es decir, mantenerlo simple y en este tipo de casos, pues los intereses siempre se calculan sobre el monto inicial o el capital inicial que se tiene, sin importar cuánto tiempo sea el lapso o cuánto tiempo esté pasando en una fecha determinada. Dentro de este, el crecimiento siempre es constante y no cambia con el tiempo. Siempre es sobre el capital inicial nada más. No va siendo acumulativo. A cambio del interés compuesto, donde en este sí va siendo acumulativo los intereses. El dinero va creciendo de manera acumulativa y los intereses que se generan, vaya, sí, los intereses que se van generando se suman al capital inicial. Y en base al capital que se va sumando, se va haciendo pues un incremento dentro de este. Es decir, si en el primer año invertiste 10,000 pesos y tuviste una tasa del 10% y tuviste rendimientos de 1,000 pesos, son acumulativos para el siguiente año donde empezarás a generar rendimientos ya con los 1,000 pesos agregados a la inversión inicial, que en este caso serían 11,000 pesos. Ahora vamos a pasar a explicar lo que significa o el tipo de tasa fija. Básicamente, la tasa fija pues se caracteriza porque la mayoría de la gente la usa o la trata de buscar porque genera estabilidad. Este es un porcentaje, más bien su porcentaje de interés no cambia durante una fecha determinada o lapso determinado, que es básicamente lo que es la tasa fija. A cambio de la tasa variable, que como su nombre lo explica, en la tasa variable pues puede modificarse a lo largo del plazo o una fecha determinada, ya que este depende de factores externos, ya cómo se esté manejando la economía o dependiendo de cómo esté el mercado. Dentro de esto se pueden provocar cambios que puedan hacer que tengas un pago más alto dentro de un mes o una mensualidad y también se puedan presentar pagos más bajos según o dependiendo de las condiciones del mercado de la economía. Y por último, la tasa real. En este caso, la tasa real, te permite conocer el valor verdadero de la inflación que esté en el mercado, ya que se considera el efecto de la inflación, como lo mencionaba, y es útil ya que sirve para evaluar si una inversión realmente te está generando, pues, rendimientos o en términos, pues, un poder adquisitivo, a diferencia de la tasa nominal, que esta no toma en cuenta la inflación, sino que pues muestra una ganancia, aunque muestre más bien una ganancia o el costo no necesariamente indica cuánto es lo que se está generando o cuánto es lo que se está perdiendo de una inversión, por así decirlo. Ahora pasaré a explicar los ejemplos en este primer caso de donde se utiliza el interés simple. Y aquí como ejemplo puse, un estudiante de universidad pide un préstamo de 15,000 pesos para realizar compras a una tasa del 10% anual por un año. En este caso, el interés solo se va a calcular sobre el capital inicial, ya que es una tasa de interés simple. Por ende, se van a calcular los intereses sobre el monto inicial del préstamo, que son los 15,000 pesos, en donde los intereses son 1,500. Ya una vez pasado el lapso de un año, que son los intereses de 1,500, el total a pagar
Sería la cantidad solicitada más los intereses generados por la tasa anual del 10% dentro de ese año, que serían 16.500 pesos a pagar totales en un año. Después veremos el ejemplo del interés compuesto. En este caso dice, un estudiante recién graduado está buscando invertir 30.000 pesos dentro de un fondo de inversión con tasa del 12% anual durante 2 años. A diferencia del interés simple, en este caso es acumulativo. Por ende, se calcula el monto invertido, que son los 30.000 pesos, por la tasa anual del 12%, y en el primer año se generan 3.600, que esto es acumulado al monto inicial de inversión. Por ende serían 33.600 pesos. Y para el segundo año se toma en cuenta de nuevo la tasa anual, pero sobre el precio, o más bien sobre la cantidad invertida, aparte la ganancia. En este caso, después del segundo año, se puede ver que la inversión y la ganancia que se tuvo fueron de 7.632 pesos. Y por último, como conclusión, pues puedo cerrar que aprendí realmente lo que es la tasa de interés. Comprendí que existen, pues, las tasas de intereses con sus porcentajes, que es cuando solicitas dinero, la tasa o el porcentaje de interés es lo que te va a indicar cuánto es lo que vas a generar de interés como ganancia cuando estás invirtiendo, mientras que en su consecuencia o en su lado diferente es cuando estás pidiendo dinero, que pues la tasa aplica sobre el dinero o el monto que tú estarás pagando por el dinero prestado, así como los diferentes tipos de tasas, y que el interés compuesto pues tiene mayores beneficios a largo plazo. Ahora pasaré a explicar lo que son los problemas vistos. En este primer problema que dice, decide sacar un préstamo para poder comprar un iPhone nuevo, el cual cuesta 50.000 pesos. El banco donde obtienes el préstamo cobra un interés compuesto del 7% anual. El plazo de préstamo es de 3 años. ¿Cuál es el monto que tendrás que pagar al final? Dentro de este se puede ver que es de interés compuesto, por así decirlo, ya que el préstamo se le van agregando pues las cantidades. En este caso, en el primer año, o bueno, es un interés simple, ya que en la cantidad del primer año, los intereses son de la tasa del 7% anual, que se generan 3.500 pesos, y esto se le tiene que agregar, más bien si es un interés compuesto. Por ende, en el primer año, el lapso del primer año, son de 53.500 pesos, que se le agregaron los 3.500 pesos. Y para el segundo año se realiza lo mismo, pero ahora sobre el precio de 53.500, teniendo por resultante 3.745 pesos que se le tienen que agregar en el segundo año, teniendo como total 57.245. Y por último, en el último año se realiza la misma operación, que es calcular pues el monto obtenido ya con los intereses, por la tasa anual del 7%, y se le agrega el interés, y en este caso tiene como resultado final que se pagarán, o cuál será el monto que tendrá que pagar al final del plazo. Serán 61.252, es decir, de intereses tuvo 12.000, más bien 1.252.15. Como total, terminará pagando 61.252.15. Ahora para el segundo problema, ¿qué intereses generan 2.000 pesos invertidos 5 años al 8% de interés compuesto anual? En este caso se aplicó la fórmula, donde primero son los 2.000 pesos invertidos, que se multiplican por la tasa del 8% más uno, que está elevado a los 5 años que están invertidos el interés compuesto anual, y da como resultado que el interés es de 938.6. Para el tercer problema, dice, una persona ahorra 2 millones en un bono que le ofrece una tasa del 15% anual capitalizable mensualmente, que con esto quiere decir que es acumulable mes con mes, o sí, en este caso mes con mes. Y la pregunta es, ¿qué monto recibirá la persona si retira su dinero pasado 2 años? En este caso, la fórmula que utilizamos es similar, solo que como es capitalizable mensualmente, entonces se ponen sobre los meses.
y los meses que hay en 2 años, pues son 24 meses. Por ende son los 2 millones, por, primero que nada hay que dividir, como es capitalizable mensualmente, el 15% anual entre 12 para obtener lo capitalizable mensualmente, y esto le sumamos uno que se le elevaría a los 24 meses, que es lo equivalente a los 2 años. Por esto nos da consecuente la ganancia que se tendría, que sería el monto que se recibirá si retira el dinero al paso de los 2 años, más aunado lo invertido a los 2 millones, que serían 694.702,10 pesos. Y esto sería todo.